porque no sé si todos van a iniciar. Bien, señores estudiantes, muy buen día. Tengan la bondad, Cristian y Eddie, enciendan sus cámaras. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, siendo 2 de febrero del año 2022. Damos inicio a otra sesión de clases en cuestión al proyecto integrador de saberes. Yo como profesora apoyo para realizar o llevar a efecto este proyecto. Como ustedes ya han escuchado, pues estaba conversando con Carlos y espero también ustedes me expliquen. Me indicaba que el día de ayer ya han tenido ustedes una reunión con con un miembro del municipio. Me imagino que esto tiene que ver con la parte de turismo, del turismo en sí, ¿no? Bien, ya tienen definidos los roles que ustedes van a cumplir dentro de este proceso del proyecto. Si bien es cierto, no estaba muy ajena yo a lo que les decía la semana antepasada y la semana pasada, que les decía acerca del manual de identidad, lo escucho ahora, ¿no? Para cada proyecto, sobre todo en diseño, que tenga que ver con la parte de diseño, tiene que existir un manual de identidad en específico, ¿no? Donde se expliquen los colores que se van, o sea, la cromática que van a utilizar, la tipografía con la que van a trabajar y explicar cada uno de esos detalles, ¿no? Bien, aparte de eso, ver si van a utilizar un imagotipo, un isotipo, un logotipo, explicarlo, si eso lleva eslogan o no. Bien, explicar todas esas conceptualizaciones, aparte de la fundamentación teórica científica que hay que hacer. Ahora sí, los escucho, chicos. ¿A qué pudieron llegar en concreto? ¿Cuál es el tema en sí que quedó? Eddie, Cristian y Carlos. Yo le doy paso ahí para que hable. Bueno, en sí, tema, ayer no hablamos mucho porque solamente hablamos de quién se va a hacer cargo de eso. O sea, más lo que hicimos ayer es cómo va a quedar la página, cómo va a quedar la página, la aplicación, cómo se va a ver, las animaciones que va a tener, la creación de la marca. Okay. Los diagramas, diagramas, todo eso. Sí, aquí. Ya lo de que es el manual de marca, la selección de información, referencias y homólogos, las ilustraciones que va a tener, diagrama de organización, funcionamiento y de presentación, y como dije antes, animaciones 2D. Pero en sí, del tema no hablamos mucho, solo hablamos de cómo nos vamos a organizar. Bien, pero se siguen centrando en lo que es la comida, la parte turística, la gastronomía, se siguen centrando en eso. Entonces, por ahí Sí, el tema... ese sigue siendo el tema principal. Esa es la variable principal. Bien, ahora, ¿solo va a quedar como una propuesta o hay que desarrollarlo? ¿Qué les dijo Teddy? Eso no dijo mucho, pero... Porque, a ver, les comento, de aquí a que finalice el periodo estamos demasiado pronto, ¿no? Y no es por asustarlos, pero miren que el trabajo que tienen que hacer es bastante arduo, pese a que se han distribuido el trabajo, es bastante complejo, porque hay que analizar todos. El estudio de homólogos no es de un día para otro, eso hay que hacer un estudio de homólogos y sus definiciones, ¿no? Hay que hacer un sondeo a nivel mundial, nacional y local. Es tal cual lo que va a servir para lo que es la fundamentación teórica científica, porque si ustedes lo que van a lanzar es una app, una aplicación o en ese caso una página web, eso tiene que estar referenciado, que no haya confusión al momento de que ese logo o esa imagen representativa que ustedes van a utilizar se confunda con otra aplicación y que derive a no llevarlos a ustedes, sino que derive a otra aplicación. Entonces, ese es el hecho, ¿no? Hay que hacer un análisis muy profundo de ello. Y con todo lo demás, la estructuración propia de lo que va a ser la aplicación o la página web, todo eso, el diseño, porque aquí ya van algunas cosas. Una, el manual de identidad, otra, el diseño propio de la interfaz, ¿no? El diseño propio de la interfaz, el logo que va a ir con ello, el manual de identidad que tiene que pegarse con todo ello para saber cuál es la tipografía que se va a usar, qué colores, ¿no? La cromática que ustedes van a utilizar para ello. Y en sí también todo eso tiene que ver con la fundamentación teórica científica. Entonces todo esto está ligado de la mano, no podemos descuidar nada. Ahora, si esto queda como un planteamiento, como una propuesta, sería chévere, que quede como una propuesta para que alguien más lo desarrolle. Pero si aparte de hacer todo ese estudio y ese análisis, ustedes también tienen que desarrollar
no es por menospreciar sus conocimientos, pero llegar a desarrollar no nos va a alcanzar en este mes que nos queda. ¿De acuerdo? No nos va a alcanzar para desarrollar, porque tenemos que hacer como una especie de pulpo, poner manos donde los tentáculos en todos los lugares, y va a ser un poco complejo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, no es que estoy menospreciando sus conocimientos, son muy capaces de hacerlo, pero el hecho de querer abarcar tanto en tan poco tiempo va a terminar perdiendo el objetivo principal de esto, la esencia propia, ¿de acuerdo? Buen día, Antonio. Anthony, buen día. Buenos días, profesor. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal? ¿Tiene problemas con su cámara, Anthony? ¿No? Sí, lo que pasa es que tengo problemas con el internet, entonces prefiero tenerla apagada para Ya. que no se me corte. Sí, es verdad. Comunicación en doble vía es complicado, tanto video como audio ya ocupa mayor cantidad de nuestro internet. Listo, no se preocupe, Anthony, ojalá que se resuelva su problema. Pero bien, nos Gracias. escuchamos, ¿verdad? Nos escuchamos. Sí, sí. Bien, estaba escuchando a sus compañeros acerca de lo que ustedes hablaron el día de ayer. Ahora, mi preocupación va a que si tengan que desarrollar. Ese es el hecho. Si eso ya está claro o no está claro, porque si solo es propuesta, hasta ahí podríamos cubrirlo en este mes que nos queda de clases, ¿no? Entendiendo también que no solamente ustedes tienen esta materia como proyecto integrador, ustedes tienen otras materias que las que hay que responder, ¿no? Entonces, si a ustedes también Sí. les toca desarrollar, por mucho que ustedes busquen un gestor de contenido, por mucho que ustedes ya busquen una plataforma donde puedan desarrollar fácilmente una app gratuita o paga, o de cuenta paga, por mucho que ustedes busquen, igual, tienen que hacer que lo que están diseñando se ajuste a la plataforma del gestor de contenido con el que ustedes van a trabajar. ¿De acuerdo? Sí, sea para una app o sea para una página web. Entonces, eso debe ajustarse. Si bien es cierto, estamos viviendo en esta era netamente tecnológica y cada vez son más visibles y más abundante en el Internet las aplicaciones, las app, que se descargan fácilmente y ustedes las tienen en su teléfono, que incluso muchas de ellas no es necesario utilizar o tener Internet, acceso a Internet para que estas funcionen, ¿no? Para que estas funcionen. Simplemente guardan el contenido de manera temporal como una especie de servidor local en su teléfono, y cuando se vuelvan a conectar a Internet, pues lo que hacen es actualizarse en línea, nada más. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Si quisiera desarrollar una app. ¿De acuerdo? Entonces, bien, si es el hecho mismo de que solo es una propuesta, si es una propuesta, sigue siendo el círculo principal o la variable independiente aquí va a ser la gastronomía, ¿no? Indistintamente cuál va a ser el tema que circunde a esto de la gastronomía, ¿no? Tiene que ver con la gastronomía, el turismo, resaltar el turismo gastronómico, en fin, eso va a ser el tema central de esta investigación, ese es el punto focal. Ahora, ¿qué pasó, Carlos? Que en sí, no sé si pero la información en sí que nos dio esa persona, mi compañero nos pueden confirmar, era hablar sobre los restaurantes, este caso las locaciones de esos restaurantes en Puerto Viejo. ¿Ya? No sé concretamente hasta qué punto, igual mi compañero pueden también refutar lo que digo, pero no sé hasta qué punto. Sí, Obviamente solo era tengo que restaurantes nada más, sí, como dice sí, por Carlos. eso quería. Ya, entonces solamente va a ser Puerto Viejo. Puerto Viejo, ya no las parroquias aledañas, solamente centro Puerto Viejo, a eso me refiero. Bueno, eso tiene que confirmarlo. Ajá, eso tienen que confirmarnos todavía el municipio. Tienen que enviarnos todavía una documentación con eso. Esa información como tal respaldada que nos dijeron que iban a enviar. Entonces, hasta ese punto. Obviamente la gastronomía tiene que estar porque es importante, pero digo, sí creo que es en sí restaurante. O sea, Entonces en es este caso, las huecas. En este Ajá, caso. son las huecas, los restaurantes. Ya, entonces aquí no es resaltar tanto el turismo, sino también hacer conocer los puntos de esas huecas como para resaltar ya no el turismo, chicos, sino la parte comercial. Claro, exactamente. ¿Sí? Entonces ya aquí ya perdimos el foco, ya no es resaltar, ya no es rescatar la memoria gastronómica, ya no es eso, se perdió el hilo en eso, ¿sí? Ya no es resaltar la memoria gastronómica, sino es resaltar, aparte del turismo, que esto funcione específicamente para el comercio, ¿ya? Para el Sí, más que comercio. todo por lo que Puerto Viejo es ciudad creativa, entonces lo que se quiere resaltar es eso.
Sí. Es lucrativa en gastronomía. Exactamente. Entonces, Ya, es entonces, como más publicitario en el sentido de es promover a publicidad Puerto Viejo. para venta, es publicidad para la Ajá. venta, sí, no es para turismo, eso sí ya es otra cosa, no es para turismo, el turismo es otra cosa, ¿sí? El turismo es poder viajar y reconocer otros lugares, otros puntos. Entonces acá simplemente es beneficiar el comercio de Puerto Viejo, en cuestión a la gastronomía, a los restaurantes de Puerto Viejo, eso es, ¿no? Uh-huh. Pero esto ya se han hecho aplicaciones de esto, ya habían hecho estudios de esto. Ya se han hecho estudios de esto, ya se han hecho aplicaciones de esto de aquí, de puntos de ubicación. Esa es la cosa que tenemos que empezar a analizar por ello. Y hay personas que lo han hecho, entonces, ¿para qué repetir algo que ya está hecho? Que si bien es cierto, a lo mejor no está ligado con el municipio, pero si ya está hecho, ¿para qué volverlo a repetir? Pero creo que de Puerto Viejo no hay, me parece. O sea, una app de eso. Sí, Anthony, le refuto allí. Un estudiante de la carrera de computación hace años atrás, para graduarse, él hizo una app que justamente eso, le permitiera los puntos de ubicación no específicamente de los restaurantes de Puerto Viejo, pero de los centros, de los comercios, de todo lo que tiene que ver con la parte comercial de Puerto Viejo. Entonces, si ya existe algo muy parecido a ello, ¿para qué específicamente gastar tiempo en ello? ¿De acuerdo? Y esa app fue vendida. Y se lo digo porque yo soy parte de la carrera de computación, entonces sé perfectamente de primera mano que ese estudiante realizó una app para ello. Inclusive la vendió por lo que sé. Pero específicamente la parte que son, o sea, la comida, o sea, las huecas. Sí, O sea, por decir, se ubicaba, a ver, el contexto en sí no le sé el concepto específico, pero lo que hacía esa app era, por decir, llego donde Carlos tiene un comercio, dígase cualquier tipo de comercio, a eso me refería, ¿no? No específicamente para las comidas, pero le servía también para esos centros, por decir, llegaba a todo tipo de comercio y le ofrecía sus servicios y le decía la ventaja de poder contar con esa app para expandirse en el mercado, no solamente en el mercado local, sino también ya en un mercado en línea, donde cualquier persona podría saber qué cosas dónde se ubicaban, qué cosas se ofrecían allí, ¿no? Así. Entonces, esa era la cosa. Y esa persona se adscribía, porque una especie de como se ha adscrito, ¿no?, a esa aplicación y tenía las ventajas o las bondades que le ofrecía la aplicación. Y eso le servía para cualquier tipo de actividad. Me refiero a cualquier tipo de actividad, inclusive allí la comida, ¿no? Los restaurantes. Entonces, sí lo hicieron. ¿De acuerdo? Luego también sé que también de la carrera de computación hubo un estudio sobre el corredor gastronómico de Manabí, ¿no?, de Puerto Viejo recorriendo hasta Crucita, pero eso fue una especie de página web. Ellos lo hicieron, la carrera de computación también los estudiantes para poder salir y graduarse. Entonces, ya les digo, hay cosas ya hechas, entonces no podemos asegurar que no hay nada de eso cuando hay personas que sí lo han hecho. Entonces, nosotros vivimos quizás en una burbuja y no vemos mucho más allá de eso, pero les puedo explicar que ya han hecho esas aplicaciones. Ahora bien, no sé si aún siguen en línea, no sé si aún siguen en línea, pero les puedo decir que sí existe ya ese tipo de cosas. vale. ¿Sí? Igual en sí, bueno, o sea, lo añadido anteriormente de esa persona, desconozco el nombre, la verdad, disculpe. En sí, yo creo que a este punto, un poco sería en sí caso, los diseños en la actualidad también podría tomarse en cuenta eso de caso, cómo se va a hacer la aplicación, o sea, eso también tiene que tomar importancia. Y también en parte lo que sería, yo lo imagino hacer es una app como tipo TripAdvisor, yo lo imagino así, porque destaca los mejores restaurantes de la zona, entonces la persona puede tranquilamente, a través como el Google Maps, adaptarse y tranquilamente hacer el restaurante. O sea, yo lo asitúo así. No sé Claro, si eso también ese puede ser un valor agregado, un plus adicional a ello, inclusive también zonificar y decir si es de alto riesgo o de bajo riesgo esos locales donde se encuentren ubicados, porque también hay que entender que a esas huecas, ¿no?, ahí va todo tipo de personas, no pensar que solamente va de clase baja o clase media, inclusive hay personas de clase alta que buscan esos lugares porque quieren conocer la cultura propia, quieren saborear otro tipo de alimentos, ¿no?
Ya, entonces miren que ahí nos toca hacer un estudio de homólogos bastante fuerte. A nivel local también, recordarlo. ¿Ok? El estudio de homólogos es el que aquí se va a llevar el premio al Oscar. Porque el estudio de homólogo no solamente ver el hecho del logo, sino también ver la funcionalidad de la aplicación. Si lo que yo voy a hacer ya no está hecho, si ya está hecho, ¿para qué hacerlo? ¿No? O si ya está hecho, ¿qué le voy a dar yo adicional a eso? O a partir de ello, ¿qué voy a hacer yo? ¿De acuerdo, chicos? Hola, Itati, buen día. Hola, profe, buenos días. ¿Tiene problemas con su cámara, Itati? Sí, profe, desde la otra vez. No me funciona, el cable está como comido. Ya, bien. Entonces, bien. Ya no es rescatar ya, es comercio. Esto va dedicado al comercio en sí. Al comercio. Y ahí podría entrar el tema que indicaba, lo que conversaba Eddie la semana pasada, que decía acerca de los de la comida típica, ¿no? No tradicional, sino típica. Los platos típicos de Puerto Viejo. ¿Dónde se sirven y los platos típicos de Puerto Viejo? ¿Cuáles son los ingredientes para esos platos típicos? Porque ahí ya estaríamos hablando más de eso, ¿no? Más de eso, más que rescatar la cultura, sino más bien de los platos típicos. Porque por lo general las huecas se caracterizan por eso, por vender esos platos típicos. ¿Es o no? Sí. Bien, entonces el tema cambió por completo. Si ya tienen definido entonces esa parte, el tema va a cambiar. Entonces el tema, ¿no tienen ustedes una idea de cómo mencionar el tema? Vamos a analizar, hagamos propuesta de tema. Para empezar la investigación, para empezar con la fundamentación teórica, ¿a qué grupo le toca la fundamentación teórica? ¿A quién le toca lo que es el fundamento teórico? ¿Cuántos grupos hay? Ya quedó eso definido el día de ayer. En total somos 9 estudiantes. Son 9 estudiantes, bien. Itati, gracias. Aquí hay ahora 5 conectados, faltarían 4. Pregunto yo nuevamente, ¿quién se va a encargar de qué cosa? A ver. Lo que pasa es que tenemos dividido, pero son más cuestiones como que de la interfaz, el tema de quién va a crear la marca, el manual de marca, ese tipo de detalles. En este caso creo que tendríamos que dividirnos la parte de la investigación también. Sí, Tati, sí, Anthony, pero justamente eso que usted habla, Anthony, acerca del manual de identidad y de la marca, Anthony, usted para poder hacer un manual de identidad y hacer una marca, usted primero tiene que hacer una investigación de fondo, ¿es o no, Anthony? Porque se tiene que investigar los Sí, homólogos. también eso ya está dividido. Hay una persona que lleva a hacer el estudio de homólogos, que si mal no recuerdo, creo que es Carlos. Carlos va a hacer el estudio de homólogos. Bien, esa persona que se encarga de hacer el estudio de homólogos, ¿quién va a hacer los bocetos? Que tenga que hacer la marca, ¿no es cierto? Yo voy a hacer la marca. Usted es que va a hacer los bocetos en función a lo que Carlos investigue. Entonces, en cierta manera, Carlos, que va a hacer el estudio de homólogos, es el que tendrá también que orientarse a la parte de la investigación de los fundamentos teóricos. ¿De acuerdo? ¿Quién lo va a apoyar a usted, Carlos, perdón, en el estudio de homólogos? Sencillo, me encargo del estudio de homólogos, pero solo soy yo, no, estoy yo solito. No sé Bien. quién. Eddie, ¿qué se va a encargar de hacer usted? ¿Cómo se llama? El manual de marca. Y lo voy a hacer con Cristian Peña. Ya, a ver, Eddie,
Estoy anotando. Y Cristian, manual de marca. Marca e identidad, ¿no? Bien. Anthony, Y ahí me voy a encargar de lo que es el naming y únicamente del identificador, nada más. del identificador y del naming. Ujú. Es decir, usted va a hacer el borrador, todo lo que va a hacer los borradores y la marca propia, ¿no? Ajá. Borrador y marca. Bien, usted va a diseñar, usted va a hacer el diseño de la marca. ¿Quién va a hacer el diseño de las interfaces? Si mal no estoy, creo que David, pero no está aquí ahorita en la clase. David va a hacer los bocetos de la aplicación. Bien, ¿quién más? Y Tati, ¿usted de qué se va a encargar? Yo estoy encargada de la sección de información que va a contener la aplicación. Y Tati, la información de la aplicación. ¿A qué información se refiere, Tati? Lo de las rutas, sobre quiénes son y todas esas cosas que van a contener la aplicación. Todo lo que conlleva dentro de la aplicación, todo el contenido, toda la información. La organización de la información y los contenidos, ¿sí? Ujú. Y los contenidos de la aplicación. Ya. ¿Quién se va a encargar? ¿Qué más me hablaban ustedes? Homólogo, manual de marca, identificador y marca. ¿Qué más? Bocetos, la información. ¿Qué otros compañeros se van a encargar de otras cosas? A ver. Yulisa se va a encargar de la iconografía de la aplicación. O sea, todo lo que es la parte de ilustración. De la iconografía, pero Yurisa no podrá empezar a trabajar mientras el manual de marca no esté hecho. Manual de marca e identidad, ¿es o no? Porque como ellos van a tener que hacer ese estudio, verificar cuál va a ser la marca y ellos no van a poder iniciar mientras Anthony no termine de hacer la marca, los bocetos de la marca, para explicar la fundamentación de los conceptos de la marca, por qué utilizan la tipografía, por qué utilizan ese color, por qué todo, ¿no es cierto? Eso se va a hacer con el manual de marca e identidad. Y luego que hagan ese manual de marca e identidad, se va a empezar a hacer la iconografía de lo que es la aplicación. Bien, y una vez que se haga esa iconografía, usted va a trabajar junto con David para hacer los bocetos de la aplicación, porque David no podrá avanzar y Yulisa no podrá avanzar mientras Anthony y Cristian y Eddie no avancen con lo que tienen planteado, ¿de acuerdo? Miren que esto es una cadena de sucesos, que si algo no funciona, un eslabón se pierde allí, se pierde la continuidad del proceso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ojo, que Anthony no podrá avanzar con la marca mientras Carlos no haga un estudio de homólogo. Es decir, que el primero que tendría que estar trabajando aquí sería Carlos, para poder avanzar e ir entregando información. ¿Ya? Carlos. No entiendo por qué estoy con Marcos, se me ha metido ese nombre en la cabeza. Carlos. Bien. Entonces, miren, esto es una cadena de situaciones, ¿no es cierto? Un engranaje de cosas allí, que si algo se deja de mover, un engrane y se pierde, lastimosamente no van a ir para la consecución propia de los objetivos de este trabajo. Bien. Y Tati, ¿qué otro compañero hay aquí? Porque aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compañeros. Faltan 2 compañeros más. Wilter se va a Wilter encargar de la Basurto animación está en también. la... Wilter está encargado de
La animación 2D. De animación 2D. Es que aquí ya me preocupa cuando me hablan de animación. Significa que va a desarrollarse la aplicación. Aquí ya me preocupa esto. A ver, en sí, Sí. las propuestas de animación, eso lo hablamos con el licenciado Freddy, más que todo pues, para cuando se incorpore en la aplicación. Pero lo que es programación y todo eso, eso no hacemos nosotros. Y quería mostrarle que nosotros tenemos un cuadro donde tenemos Ajá. definidos los días para los que cada uno tiene que encargarse de trabajar. Eso lo dimos con el profesor El Freddy. cuadro es el cronograma de trabajo. Exacto. El Así cronograma de trabajo, que es más o menos lo que yo le estaba explicando aquí. ¿Qué cosa va después de eso? Es la actividad, el cronograma de actividades. Perfecto. Muéstreme, Carlos. yo le muestro. Sí. No se puede revisar ahí. Sí, perdón, ya estoy viendo. A ver, referencias y homólogos, iniciamos ya el 1 de febrero. Perfecto. A ver, creación de marca y naming. Listo. Entonces ustedes tienen que estar trabajando de la mano con Anthony, Carlos. Sí. Con la ilustración y qué más la hace, a ver, sección de información que contiene la app. Ya, eso puede empezar indistintamente de Yulisa puede empezar. A ver, no, perdón. Y Tati puede empezar ya con la recepción de información de esas empresas sin problema alguno, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? Es decir, quiénes son, sus objetivos, misión y visión. Pero aquí tiene que averiguar, a ver, háganme entender. La aplicación, ¿para qué ustedes van a poner eso de quiénes son y todo lo demás? A ver, ¿qué van a hacer como dentro de una misma app? Ustedes van a hacer por sección de empresa. O sea, dentro de la aplicación va a haber ciertas cositas donde, por ejemplo, en una, como les decía, va a decir, pues, de qué se trata la aplicación, para que las personas tengan una noción de lo que es. Y en las demás pestañas, que obviamente hay que pensarlas todavía y ver cómo se organizan, tema de los restaurantes, entre otras cosas, calificaciones, entre Ya, otras cosas. Entonces, ya, ese es el tema de la ya, información. perfecto. Gracias, Anthony. Es la conceptualización propia de la aplicación, ¿no? Es la conceptualización propia de la aplicación, es decir, el por qué se hace, para qué se hace y cómo se hace. Eso es específico, ¿no es cierto, Anthony? Es decir, cumpliendo aquí cada uno de los objetivos específicos que se vayan a plantear dentro de este trabajo. Eso es lo que se quiere, ¿no? Para ello tendríamos que formar el objetivo general grande para establecerlo. Bien. A ver, y luego animación 2D, diagrama. Entonces a ustedes les toca correr, están contra reloj, a los que les toca iniciar el 1 de febrero. En el caso de Itati no habría problema porque es la información de la página. Ella puede ir trabajando hasta el final, eso no hay problema, ¿de acuerdo? Pero en el caso, para aquellos que tengan que entregar esa información que han hecho o ese proceso que han hecho, esa actividad que han hecho, se la tengan que entregar a otro, tienen que trabajar de manera rápida y efectiva. Mire, Carlos, a usted le toca solo hasta el 4 de febrero y estamos 2. ¿Qué haya avanzado en ello? Hasta ahorita tengo recopilado alguna información, pero voy a seguir sacando información, en este caso gráfica, porque tengo recopilado información en texto, pero también tengo que sacar información gráfica para lo que sería, en este caso, el contenido de las interfaces y los logos, eso también como También. referencia. Es No, que bastante... todavía no lo he mostrado. Estaba hablando Sí. disculpe, estaba hablando con Anthony para explicarles información que ya me toque pasarse. Sí, por eso, porque eso tiene que trabajar de la mano con Anthony, para que Anthony sepa hacia dónde se está orientando, ¿no es cierto? Junto también con, en el caso del manual y marca, que en ese caso le toca a Cristian y a Eddie, ¿no? El manual y marca, entonces tienen que estar trabajando de la mano, esa información tiene que ser pasada acá. Y la iconografía, bien.
Bien, chicos, hasta ahí está bien distribuido el trabajo. El 15 de febrero. ¡Wow! Tienen que trabajar corriendo. Corriendo. Pero nada se dice de lo que es la parte de la teoría. Usted, Carlos, que usted se va a encargar de lo que es el estudio de homólogos, por favor, usted saque esa información en un texto aparte, porque eso tiene que ser la fundamentación teórica, ¿de acuerdo? Aparte de los antecedentes, recordar que esto hay un antecedente. ¿Por qué ustedes están haciendo esto? Que ahí va la intervención de cada grupo. Y así pues dejamos de compartir. Bien, ahora sí, ya les entendí, ¿sí? Si me pudiera pasar eso, Carlos, así es a WhatsApp, no hay problema, a mi WhatsApp personal. ¿De acuerdo, Sí, Carlos? ya Ya. se lo paso. Sí. A ver. Aquí ya tiene que haber un antecedente, ¿no es cierto? ¿Por qué ustedes hacen esto? Antecedente significa el hecho de por qué ustedes van a hacer esto, porque a lo mejor no haya una aplicación de este tipo que responda a ciertas necesidades dadas por el mercado, dada por las personas, ¿no? Por los habitantes de cierto lugar. Entonces, ustedes van a responder ante esa necesidad. Y respondiendo ante esa necesidad, ustedes están respondiendo a una problemática que se deben plantear. Bien, ya con esto vamos a ver si para la próxima semana, entendiendo que lo que ustedes van a resaltar aquí es el comercio en Manabí a través de el comercio de Portoviejo en función a los restaurantes / huecas, es decir, gastronomía. Eso es lo que va a tener la aplicación, no va a ser amplificada o ampliada para otro tipo de comercio, ¿no? Sino orientada a otro tipo de negocio, sino orientada al negocio de la gastronomía. Eso es en específico a los restaurantes. Ya estoy clara con ello. Ahora, para la próxima semana, junto con Carlos, yo creo que nos vamos a tener que reunir ante Carlos, si fuese posible, que usted me pudiera pasar la información también que usted tiene, para a lo mejor ya irla encauzando en tema, problemática y objetivos. ¿De acuerdo? Para con lo que ustedes están investigando, eso quede planteado ya, eso quede ya establecido dentro de esa fundamentación teórica, dentro de ese marco teórico, dentro de esos objetivos, y que así se concluya y se pueda recomendar. En las recomendaciones, lógicamente, que al final, como esto es una propuesta, ustedes van a indicar que esto, sin una propuesta, se espera que a futuro se ponga en marcha la ejecución, ¿no? O la realización de este proyecto, llevar a cabo, que eso va a ser una de las recomendaciones que se van a dejar al final. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos que... Dígame, Carlos. Sí, en la parte que es información, yo estoy recopilando, como le digo, de las interfaces y en este caso el logo. La parte de que información, no sé si también lo que es referente a lo que es el municipio, eso tendría que pasárnoslo, pero incluido también tendría que adaptar cierta información dentro de lo del estudio. Y Sí. también otra cosa de que también estoy recopilando información, en este caso de los espacios turísticos, pero tengo estudios que son creo que de 2014. O sea, no sé si tengo que actualizar la información actual. Y Tengo que... más que turismo, porque yo aquí no estoy viendo que sea turismo, más que turismo es el No es comercio. turismo, no es Sí. turismo, es los restaurantes, digo, los Sí, los restaurantes. restaurantes. Y aquí hay que investigar Carlos, hay que investigar aquí es el comercio de Puerto Viejo, ¿de acuerdo? Es el comercio, porque es la parte comercial que se va a mover aquí, la parte comercial, pero en el punto específico de lo que es la gastronomía. ¿De acuerdo? En el punto específico de la gastronomía de Puerto Viejo, más que el ser turismo, más que todo lo demás, lo que se quiere resaltar es el comercio, la parte comercial de Puerto Viejo, ¿no? Es decir, incentivar, porque eso es lo que se quiere. Como a raíz del terremoto por el que sufrió Manabí, sobre todo, fue la provincia más afectada, y Puerto Viejo, no decir que fue, siendo la capital de Manabí, fue el cantón más afectado, se puede decir, de todos, porque completamente el comercio de Puerto Viejo cayó de manera súbita, casi que al subsuelo, bajó tanto que para reactivar la economía de Manabí se han tenido que hacer muchos estudios, ¿no? Y que aún la economía como tal, el comercio como tal de Manabí, de Puerto Viejo en sí y sus aledaños, no se ha recuperado, ¿no?
pese a que se están haciendo gestiones, pero todo esto ha sido como especie de paliativos nada más. No ha habido una solución completa y radical ante la problemática que existe. Para el caso específico, los comerciantes que antes estaban bajo el centro comercial, ¿no es cierto? El centro comercial del casco urbano de Puerto Viejo, siguen aún estando a los lados del Colegio de Puerto Viejo. ¿Sí o no? Siguen estando allí ocupando esa calle, de manera improvisada. Y a la fecha, ¿cuántos años han pasado desde el terremoto? Van a ser ya 5 años, si mal no estoy, ¿no es cierto? Desde el 2016. A la fecha van a ser ya 5 años y siguen estando allí. Entonces, esa es la cosa. Por allá es que se está orientando esto, realzar de otra forma la economía de Puerto Viejo. ¿Ya? Y sobre todo es resaltar también la creatividad que ha tenido el ser humano, ese poder, esa resiliencia, ¿no? Es decir, que ante el caos, la ciudadanía ha buscado una solución y se ha levantado como un ave fénix, en cierta forma, de la ceniza, ¿no? Se ha dejado vencer, porque como le decíamos la semana pasada, ante una necesidad ha surgido una idea creativa, que ahí hablaba Anthony, ¿no? De la creatividad que tiene el ser humano, por tratar de defenderse, de salir adelante, de progresar y de no dejarse caer. ¿Es o no, Carlos? Que hablábamos la semana pasada de la necesidad. Cuando surge una necesidad, existe esa creatividad, esa chispa, que necesitamos inventar algo para poder hacer algo, para poder solventar las necesidades de nuestra familia y propia, ¿no? Y en ese caso, pues, las comidas. Y esas huecas todavía se hicieron mucho más fuertes. Bien, ¿tienen ubicadas las huecas ustedes? ¿Ya han estudiado eso? En Puerto Rico, ¿dónde están ubicadas la mayor cantidad de huecas? Tienen que enviarnos esa información. O sea, ayer quedaron, luego de la reunión que tuvimos con la persona del municipio, que nos iban a enviar ese tema. Estamos a la espera todavía. Listo, el municipio tiene que enviar entonces esa información. Bueno, aunque en sí, lo que envía el municipio, si es tarde o temprano, no va a impedir el trabajo de ustedes, ¿no? No va a impedir, porque lo que ustedes tienen que hacer en ese caso es hacer un análisis de la parte comercial. Eso sí, tenemos que hacer un análisis primero de la parte comercial de Puerto Viejo, Carlos y compañía. ¿De acuerdo? Porque hay que entender que Manabí es netamente comercial y agrícola, agricultor, ¿no? Que la economía de Manabí subsiste a través del campo, a través de los productos agrícolas. ¿Es o no? Sobre todo subsiste a través de los productos agrícolas, porque Manabí en sí no tiene empresas, no tiene fábricas, o sea, en megaempresas me refiero, ¿no? Empresas o pymes, que es lo que hay, pequeñas y medianas empresas, pero así que se digan megaempresas o superempresas, no tiene. Fábricas Manabí no tiene, ¿no es cierto? No como a lo mejor Quito sí podrá tener, por decir, en Pilileo, que está esto de la textilera, que hay textileras allá, ¿sí o no? Bien. Manta, a lo mejor, con esto de una sucursal que hay allí de lo que es Nescafé, si mal no estoy, ¿no? Del procesamiento de café. ¿Ya? Pero Manta ya es otra cosa, ¿de acuerdo? No es Puerto Viejo. No es Puerto Viejo. Además, Manta se alimenta específicamente de lo que es ahora mismo el turismo. ¿Sí? Si bien es cierto, es parte de Manabí, pero en cierta forma Manta se está haciendo ya como un punto aislado, porque está saliendo y hay un progreso mayor en Manta que en el mismo Puerto Viejo. ¿Sí lo han notado ustedes? Bien, entonces tenemos que rescatar esa parte de la parte comercial de Puerto Viejo, ¿no? Que eso iría dentro de los antecedentes, la parte comercial de Puerto Viejo, ¿no? ¿Por qué se ha dado esto de por qué el objetivo específico de querer plantearnos o querer buscar información en relación a la gastronomía? ¿Por qué queremos orientar este trabajo hacia allá? Eso tenemos que justificarlo dentro de la fundamentación. Eso. Ya, entonces, Carlos, ¿me ayudaría usted con la información que tiene para enviar? A ver si yo en el transcurso de la semana, hasta el próximo miércoles que nos volvamos a ver,
ya podemos plantear el tema en específico. Me refiero para dejar la fundamentación teórica, ¿sí? Para el sustento teórico que luego ustedes tienen que defender, porque todo lo que ustedes van a investigar tiene que entrar dentro de ese estudio, dentro de esa teoría, ¿de acuerdo? Dentro de ese proyecto de investigación, porque esto es un proyecto de investigación que van a hacer, ¿no? Con un planteamiento lógico, que este proyecto de investigación que ustedes están haciendo es más abarcativo, porque pese a que no van a desarrollarlo, ustedes tienen que dejar otras cosas adicionales, ¿ya? El diseñador gráfico, al igual que el arquitecto, al igual que el ingeniero en software, en mi caso, nosotros tenemos que dejar el manual de identidad, el manual de usuario. Nosotros tenemos que dejar el manual de usuario. Cuando nosotros desarrollamos una página web o un software, nosotros tenemos que dejar el manual de usuario y tenemos que dejar el manual del desarrollador, ¿ya? El manual del software, ¿de acuerdo? Manual de usuario y manual del software. Son dos cosas que nosotros tenemos que dejar cuando nosotros desarrollamos una aplicación o vamos a desarrollar una aplicación. Entonces, todo eso tiene que quedar como anexos. ¿Por qué? ¿Por qué manual de usuario? Para saber la funcionalidad. Es decir, un usuario común y corriente tiene que entender para qué sirve ese botón. Y eso se lo va a explicar a través del manual de usuario. ¿De acuerdo? Y el manual del programador es ese código fuente que se deja para que cuando una empresa compre ese software, ¿no? Con todo, cualquier otro programador que venga puede interpretar el código que está allí y puede avanzar y hacer correcciones o modificaciones dentro de ese software. Entonces, eso se tiene que dejar. Para ustedes tienen que hacer, ustedes como diseñadores tienen que hacer ese estudio de homólogo, ustedes tienen que hacer ese manual de marca e identidad, tienen que hacer todo eso, ¿de acuerdo? E inclusive dejar los bocetos acerca de las pantallas que ustedes van a utilizar, ¿no? De la plataforma en sí. Bien, bocetos de la aplicación. Hasta allí, ¿algo más que tengan que decir, chicos? Entonces, la información se la tengo que ir pasando o ya por 2 días, básicamente, porque es que con lo que ahorita me comentó, entonces me di cuenta que me falta a incluir esa información. O sea, tengo que investigar ahorita eso. Sí, sí, Carlos, porque todo eso se debe también dentro del estudio de homólogo, porque ustedes van a plantear eso, ¿no? ¿Por qué van a plantear esa solución? Tienen que plantear una solución porque existe una problemática. Si no, entonces, ¿para qué plantean una solución del que no existe un problema alguno? ¿No? Entonces, plantean esa solución, ¿para qué? Para resaltar, en ese caso, el comercio, sobre todo orientado a la gastronomía. Es decir, ayudar o apoyar al comercio de Manabí en el punto de resaltar la gastronomía propia de Puerto Viejo. Eso sería el punto principal. Bien. Y otra cosa, Carlos, ya que usted está investigando eso, me gustaría que usted vaya ya citando, ¿no? Recordar que no me va a pasar una información que no tenga un sustento, un dueño, ¿no? Es decir, si usted me pasa que Pepito de los Palotes indicó que Itati desarrolló un logo muy parecido al que ustedes están tratando de identificar, o de una aplicación que ustedes están tratando de realizar, tienen que justificarse el por qué, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez, no podemos utilizar la M que utiliza McDonald's, porque ya está registrada, ¿ya? Entonces, esa es la cosa, ¿no? Tenemos que ser en ese sentido muy, muy tinosos. Ahora bien, déjenme pasarle aquí a todos, voy a pasarles, porque si alguien también puede apoyar, porque eso va a ser un poco complejo, aquí todos tienen que apoyar a la final de cuentas en lo que es el trabajo. Voy a pasarle la página de Norma APA para que usted se guíe en cuestión a la forma en cómo se cita, cuando son más de 40 palabras, cuando son de 40 palabras a más, cuando son de 1 a 39 palabras, cuando es cita directa, cita indirecta, citas textuales, todo eso le voy a dejar aquí, ¿no? Por favor, ahí está, lo pueden ver, está en el chat. Esa página de Norma APA voy a compartir con ustedes. Esta página de Norma APA, si ustedes pueden ver aquí, está estructurada, si ustedes pueden ver el inicio, cómo se debe organizar un documento cuando uno quiere presentar un proyecto de investigación, ¿sí? Esto de aquí,
luego el formato, es decir, todo lo que contiene y cómo debe estar estructurado, los estilos, ¿no? Las citas textuales, citas directas, las parafraseadas, citas de más de un autor, las referencias, ¿no? Y aquí está la bibliografía. Entonces aquí está todo eso y le va dando inclusive ejemplificaciones. Y para todos les indico, porque todos tendrán que apoyar en ese caso a Carlos, todo lo que ustedes vayan encontrando adicional a lo que Carlos haya podido encontrar, porque cada cual va también a tener que apoyarse en investigación científica para poder avanzar o desarrollar su trabajo. ¿De acuerdo? Esa investigación, esa información, sí será bueno que se vaya recopilando para ir colocándola en el texto que se va a presentar al final. ¿De acuerdo? Es decir, todo eso es la teoría. ¿Complicado? Yo creo que lo que les estoy diciendo yo no es complicado porque simplemente es recopilar lo que ustedes van a hacer, es decir, unificarlo, ¿de acuerdo? Tratar de unificarlo de una manera coherente en la teoría para que eso sirva como pie de plomo para dar paso a todos los estudios que ustedes van a hacer, si no, eso no tendría sentido de ser. ¿De acuerdo? Recordar que cada práctica, cada cosa que se ha experimentado, cada cosa que se ha colocado en la web, siempre ha tenido que primero haber una investigación de fondo. Yo no puedo lanzar ahora mismo una aplicación y decir que es lo mejor del mundo sin haber hecho todo ese estudio primero. Y yo no puedo decir que eso va a solucionar los problemas de la humanidad cuando yo ni siquiera tengo idea de si eso ya existe. ¿De acuerdo? Entonces, primero hay que hacer un estudio bien a fondo, bien preciso, bien tinoso de todo lo que se va a tratar dentro de este proceso. Entonces, con usted, Carlos, voy a trabajar, ojalá que usted me pueda enviar esa información. Si usted tiene tiempo en estos días, usted se comunica conmigo, e inclusive, ¿usted sí sabe cómo citar, si entienden esa parte de citación? Lo básico, eso hay que comentar porque en este caso a veces yo tengo que ver cómo hacerlo, pero si usted me puede apoyar ahí dándome algún consejo, perfecto. Claro que sí, Carlos, para eso estoy. Si usted quiere, mañana, cuando usted ya tenga más información, usted me dice, profesor, acabo de encontrar esta información, pero no sé cómo referenciarla, y ahí podemos verificar, ¿de acuerdo, Carlos? Aunque, permítame un momento, yo voy a mostrar algo que estoy avanzando en mi investigación, es una especie de artículo que quiero lanzar, me permiten un ratito. Ustedes saben que cuando uno trabaja haciendo un resumen, lo último que hace, cuando uno hace, una investigación, lo último que hace es un resumen, ¿no? No le paren aquí que esto lo he cogido a modo de borrador, aunque aparentemente mi artículo ya está terminado. Lo único que estoy esperando es enviarlo, ¿ya? Esto ya sería un artículo, ¿cómo se escribiría? Estoy tratando el rostro de la virtualización y en la educación, 2 puntos, caso Ecuador, ¿no? Lastra, ¿cómo se define? Aquí viene la introducción, y es una especie como de antecedente ante la situación, primero justificando, primero dando un pie de una explicación precisa de lo que va a ser nuestra investigación, ¿no? Aquí lo digo, más contextualizado con mis propias palabras, luego me apoyo en una fundamentación teórica de algún autor, en ese caso lo estoy tomando en cuenta como la UNESCO, ¿no? Que apoya acerca de la educación y las TIC, esa introducción, y luego ya empiezo con mi conceptualización, con mi teoría, con el marco teórico. Si ustedes pueden ver aquí, empieza el marco teórico, pero yo no pongo la palabra marco teórico, sino que empiezo yo con cualquier con un título que yo quiera, ¿no? Por decir, gobierno y la integración de las TIC en la educación, ¿no? Es decir, ¿qué aportes ha dado el gobierno a la integración de las TIC en la educación? Y aquí yo empiezo, y miren que esto es miren, dense en cuenta, esto que es de Quintanilla, de Salk Quintanilla, de la UNESCO propiamente dicho, pero que esa persona fue que aportó a eso de allí en la UNESCO, habla acerca de esto. Y esto de aquí es una cita textual, cita directa,
¿sí? Textual y directa, pero mire, tiene más de 40 palabras, tiene 83 palabras, ¿de acuerdo? Pero nadie me dice que no lo puedo citar. ¿Cómo lo debo citar? Así, primero al principio coloco el nombre del autor, ¿no? De dónde viene, luego coloco la cita, un momentito, coloco la cita. Esa cita, como es de 40 palabras, ¿qué es lo que se hace? Todo el párrafo va tabulado a 1.25 hacia adentro, y ese párrafo debe estar en interlineado doble. Eso dice la última norma. Sí, en la sexta norma decía que era interlineado simple y con un punto menos en la tipografía. Es decir, si era 12 la tipografía general, aquí tendría que ser 11. Pero ahora dice que es normal, que es el mismo tamaño de la tipografía. Entonces, todo hacia adentro con interlineado doble, cuando cita de 40 palabras a más. ¿De acuerdo? Aquí lo que me falta colocar es la página de donde viene. La cita termina así, punto, y de ahí coloco la página de donde viene, ¿no? Page. Punto, dígase que esta es la página 2. Eso sí me falta todavía investigar, ¿de acuerdo? Me falta colocar aquí, eso sí se me ha pasado por alto. ¿Ya? Allí. Eso del interlineado, Lineado. ¿es 1.5 o cómo? Porque dice Aquí es interlineado doble, interlineado doble es 2, ¿sí? 2. Para los párrafos de citas textuales de 40 palabras a más, ¿sí? Vale. Interlineado doble. Para el escrito normal es de 1.5, ¿de acuerdo? Es de 1.5, para el escrito normal de 1.5. ¿Ya? Es decir, aquí yo ya hago una explicación. La integración de las TIC en la educación ha sido un punto de discusión desde que se dieran las primeras orientaciones o percepciones de las tecnologías y su avance vertiginoso, bla, 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 bla. Ya empiezo yo a justificar algo de lo que es ese tema, ¿de acuerdo? Acá, otra contraparte por parte de Moral Pérez y Martínez. Mire, siendo otra vez de 40 palabras a más, lo mismo hago, ¿de acuerdo? Así, ¿ya? ¿De acuerdo? Y lo coloco. Otro de la UNESCO, así mismo, de 40 palabras a más. Nadie dice que no lo pueda hacer, lo único que tengo que saber citar. Entonces tiene que ir página. O eso no. No es una obligación tajante de lo que debe hacer que deba llevar ahí la página, ¿no? Pero si es posible colocar la página, sí es posible. Ahí ya coloco, vengo aquí la pedagogía transformada, otro título que yo me escogí. Entonces yo doy una explicación de ese tema de manera muy precisa y ahí justifico con un autor, me apoyo en un autor, ¿de acuerdo? Y así de 40 palabras a más. No siempre he cogido, aquí tengo de menos de 40 palabras, pero miren, no toda la cita de Garcés la quiero. Esto es otra forma de citar. Cuando ustedes no quieren toda la cita de un autor y solamente quieren un extracto, dígase que están dentro de un párrafo y solo la parte de medio del párrafo es lo que ustedes necesitan, se hace esto. Se coloca entre comillas, cuando es de 40 palabras, cuando es menos de 40 palabras, se coloca entre comillas la cita, ¿no? El texto. Si lo que yo escogí fue el medio del párrafo, ¿qué es lo que hago? Al principio coloco esto de las comillas, coloco entre corchetes 3 puntos y al final coloco entre corchetes 3 puntos. El lector que está leyendo, si ha sabido investigar, si sabe investigar, va a entender que esto es un extracto, que esto es un fragmento de un párrafo. Es decir, del medio de un párrafo, porque al principio estoy indicando de que hay más información y al final estoy indicando que hay más información, pero para mí solo fue importante este pedacito de información. Perdón, ¿ya? Esto es otra forma de citar, pero esto es de 40 palabras a menos, ¿de acuerdo? De menos de 40 palabras, perdón. Y ahí coloco el autor, que este autor puede ser al principio, puede ser al final, de acuerdo a cómo esté escribiendo. ¿Ya? Y en esas citas básicamente no cambia a interlineado doble, solo es interlineado. No, este va a corrido, a renglón seguido dentro del párrafo, si ustedes lo pueden ver aquí, ¿ya? Va a renglón seguido. En cambio, cuando es más de 40 palabras, tiene que ir en uno aparte, ¿sí se dan cuenta? Tiene que ir en un párrafo aparte. ¿Ya? Cuando ustedes citan más de un párrafo, cita textual más de un párrafo, déjenme ver si lo encuentro.
No creo que exista aquí. No. Cuando ustedes citen más de un párrafo con cita textual, es decir, más de 40 palabras y sean 2 párrafos, el primer párrafo ustedes lo dejan como ya se lo expliqué, ¿no es cierto? Así, ¿no? Aquí así. Aquí me estoy equivocando. Lo dejan así, cita textual así, ¿cierto? Pero si aparte de eso hay otro párrafo aquí, voy a pegar, dígase que este sea el segundo párrafo, ¿no es cierto? Control Z, déjeme volver a copiar este mismo párrafo. Sea este segundo párrafo, es textual. A partir del segundo párrafo, que debe estar con el mismo interlineado doble, debe estar hacia adentro todo con una sangría de 1.25. A partir del segundo párrafo, la primera línea del párrafo también debe ser sangrada hacia adentro, de 1.25 también, ¿de acuerdo? Solo la primera línea. A partir del segundo párrafo en cita textual directa, de más de 40 palabras a más. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso lo indica la norma. ¿Ya? Si ustedes pueden ver acá, aquí, citas textual de 40 palabras a más. Aquí dice, ¿no? De más de 40 palabras. Aquí lo dice y aquí lo explica. Nos explica cómo 1.27, la sangría, y abajo nos da la explicación. Miren, chicos, aquí, miren, ¿ven? ¿Sí ven? Y acá. ¿Ya? Esto es una forma de citar, puede ser al principio, puede ser al final, perdón, y se coloca así, ¿de acuerdo? Aquí le da la explicación. Les están indicando. Eso sería. En el link que les he pasado ahora, se los voy a pasar al WhatsApp para que ustedes lo tengan. ¿Hasta ahí? ¿Complicado, Carlos? No, ahí lo entendí un poco mejor. Otra cosa que hay que entender es que si nosotros estamos hablando de una organización, dígase de IBM, International Business Machine, que estoy haciendo referencia de esa página web, porque nadie me dice que no pueda sacar información también de página web para citar allí. Ojo que eso no es webgrafía, eso es bibliografía igual. Si la gente confunde o malentiende esa parte, eso sigue siendo bibliografía. Lo único que recordar que dentro de Word hay varias formas de citar. Citas de artículos, citas de libros, citas de capítulos de libro, citas de artículos científicos, citas de documento web o de sitio web, lo puede haber. Pero cuando es de sitio web, entiéndase que ustedes van a citar sitios web cuando estos sitios web son reconocidos. Por decir, la IBM, de Cisco, de lo mejor de aquí de Ecuador, el Ministerio de Educación, Mineduc, ¿no es cierto? O de algún otro organismo. Si a lo mejor ustedes quieren citar del municipio de Protohijo, el municipio de Protohijo también tiene su propia página web, que tiene la Gaceta Oficial donde ellos publican información, ¿no? Ustedes pueden ampararse allí. Cuando es así, y ustedes saben que eso tiene una nomenclatura, ¿qué significa eso? Voy a compartir pantalla, voy a compartir pantalla un ratito con ustedes, permítanme, que a lo mejor esto sí lo saben, pero a veces a uno se le va con el tiempo. Voy a insertar, control U, otro documento. Un momentito, que está un poco lento la niña, ahí sí, ¿no? Voy a hacer una referencia bibliográfica. Voy a insertar una referencia bibliográfica. Cuando un documento, sea cual sea de página web, sea de artículos científicos, sea de documento de sitio web, el dueño o el autor es una institución, ¿no? Es una corporación y tiene nomenclaturas, tiene acrónimos, tendríamos que hacer la cita de la siguiente forma. Agrego la fuente, voy a hacer que sea de sitio web, ¿no? De sitio web. No es un autor normal, es un autor corporativo. Dígase que voy a citar de IBM. Primero tengo que colocar International Business, parece que sí que termina, ¿no? Machine, ¿no? Como eso es un acrónimo, ¿qué es lo que hago? Las siglas las voy a colocar entre corchetes IBM, ¿de acuerdo? ¿Sí? Las siglas las voy a colocar entre corchetes IBM.
Nombre del sitio web. IBM, ese es el nombre del sitio web. Recordar que el nombre del sitio web es el nombre con el que se va a identificar la página web. Año, dígase que fue en el 2020, en el mes octubre, el día 20. Y la URL, www.https://www.ibm.com, parece que fue ese, si mal no recuerdo. ¿Ya? Y acepto, ¿de acuerdo? Acepto esto de aquí. Dígase que esta fue la primera cita de esa misma página web y resulta que de ese documento que yo estoy citando no solamente quiero un párrafo, sino que después de varias páginas hice referencia a ese mismo documento de esa misma página web, pero en un párrafo distinto, ¿de acuerdo? Otro párrafo que me alimenta esta información. Nadie dice que no puedo volver a citar de ese autor. Nadie dice que no. Lo que sí no puedo es solamente ampararme en ese autor, ¿ya? ¿De acuerdo? Lo que no puedo solamente es ampararme en ese autor. Ahora bien, como ya tengo esa cita bibliográfica enlazada en Word, ¿qué es lo que hago? La inserto aquí, ¿sí ven? La inserto, pero cuando ya la he insertado anteriormente, ¿qué es lo que hago con la cita? Marco la cita, doy clic y le digo convertir en cita en texto estático. La convierto en cita de texto estático, ¿por qué? Porque necesito borrar el nombre de International Business Machine y solamente dejar el acrónimo ahí. ¿De acuerdo? A partir de la segunda referencia. ¿Por qué? Porque al principio ya ha sido explicado, así lo indica la norma. Ah, ok. Así lo indica la norma, ¿sí? Cuando es un autor corporativo. Al inicio sí se coloca, después claro, solo se coloca... Sí, al inicio debe ir la cita completa, como se indica, International Business Machine, entre corchetes va el acrónimo, porque es la definición, ¿sí? International Business Machine es la definición de lo que es IBM, ¿de acuerdo? Ya para la segunda referenciación de ese mismo autor, ¿qué es lo que hago? Simplemente convierto a cita estática y le quito la denominación, le quito, perdón, la explicación de qué significa IBM. Y a partir de ello sigo citando, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y esto no afecta en nada a la bibliografía, porque si yo voy al final y le digo insertar bibliografía, ¿sí? La bibliografía se inserta con un solo autor, ¿sí se dan cuenta? No hay más de dos autores, es el mismo. Lo único que al principio, porque yo no he hecho una nueva inserción de cita, yo lo que hice fue agregarlas aquí, insertarla, ¿de acuerdo? Y luego la convertí en texto estático, para que a partir de la segunda fuente, pues ya solamente se refiera al acrónimo. Y así para cada institución, ¿ya? Así para cada cosa, ¿de acuerdo? En la parte de donde aparece el cuadro para hacer la cita, aparece dos títulos, es el título de la página y el título de la página. Ajá, nombre de sitio web. Sí, nombre de sitio web. Ajá, a veces tenemos dos nombres de sitio, por decir, uno que es el nombre del sitio propio y otro es adentro de la página que ya está dado con otro nombre, ¿de acuerdo? Pero no se refiere al título en este caso del sitio web, o sea, el título de un artículo. Nombre del sitio web, no es nombre de artículo, porque cuando usted quiere un artículo, usted dice artículo de revista, ¿sí o no? Artículo de revista, y por lo general el artículo de revista va a ser escrito por autores como nosotros, comunes y corrientes, a menos que esto ya salga por una corporación, ¿no? Dígase que escribieron un artículo apoyado por el MINEDUC, por el Ministerio de Educación. Usted, Anthony, Eddie, Cristian y yo escribimos un artículo para el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos pidió a nosotros, ellos nos auspiciaron, nos pidieron a nosotros que escribiéramos un artículo para ellos, en función a cómo están organizados su currículum, ¿no? A la funcionalidad de su currículum en la región costa, dígase, ¿no? Y nosotros empezamos a hacer la investigación y la hicimos. Y la entregamos al MINEDUC. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ser coautores, pero el autor principal va a ser el Ministerio de Educación, porque a través del Ministerio de Educación es que va a salir esa publicación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? MINEDUC. Vamos a escribir aquí Ministerio de Educación entre corchetes MINEDUC. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Y entonces, eso. ¿Complicado de entender esta parte? Yo lo entendí mejor.
Yo lo que tenía de ideas así, que yo hacía las citas, ya lo comprendí mejor. No tenía esa idea de los corchetes, eso ya lo tengo ya en cuenta. Y Ujú. también las medidas, en este caso 1.5 inicial, y después con sangría solo el primer párrafo, en este caso del segundo de texto, 1.5. Ahí. Si usted, si usted, Carlos, y los demás, a todos, los exhorto a esto porque esto es para todos, esto no es para que solamente sea usted el que aprenda, es para todos. Mire que los estoy explicando a todos. Si usted y ustedes todos vayan a esta página que les estoy indicando, ahí se les explica, ahí es muy preciso, es muy explícita en la explicación, muy explícita, no hay mucho que, no hay confusión, mejor dicho, ¿no? Ahí no hay confusión. Lo que sí les pido, por favor, evitar las citas indirectas. Si saben lo que es una cita indirecta. A ver, ¿qué me refiero con esto, Carlos y compañía? Suponiendo, Carlos, yo ahora mismo he escrito un artículo, lo lancé, está publicado un artículo, y resulta que me amparé en un artículo que Anthony escribió, pero Anthony a su vez se amparó en un artículo que Itati escribió, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Anthony referencia a Itati, él lo hace bien, pero yo, ¿qué es lo que hago? Cito a Anthony a través de, cito a Itati a través de Anthony, ¿no? Cito a Itati a través de Anthony. ¿Qué digo? El autor Anthony hace referencia de Itati en tal cosa y lo escribo lo que Itati escribió, ¿de acuerdo? Pero resulta que como yo estoy citando indirectamente, Itati no era la dueña de ese artículo, era Carlos. Era Carlos, y Tati lo hizo propio, lo hizo parecer como que era de ella ese fragmento de texto, lo hizo parecer como que era de ella. Entonces, Carlos se da cuenta, ¿no? Y ve que hay plagio. Y Tati cometió plagio, Anthony cometió plagio y yo terminé cometiendo plagio. ¿De acuerdo? Por ello es que hay que evitar las citas indirectas. Es preferible ir a buscar el autor principal del texto, a menos que usted conozca a esos autores ya de fondo, que siempre haya trabajado con ellos y que usted ya conozca que son autores reconocidos, científicos y que van a evitar ellos completamente el plagio, ¿de acuerdo? A menos que usted ya lo conozca. Pero cuando usted tiene su duda y más aún cuando recién empezamos en este campo de la investigación, hay que tener mucho cuidado con las citas indirectas. Es preferible las citas directas del autor. Cito a Anthony, y si lo que Anthony está haciendo referencia de Itati, no lo cito. Cito otro párrafo, busco otro autor. Alguien más tiene que haber escrito acerca de eso. ¿Ya? Alguien más. Entonces, es evitar las citas indirectas, porque viene ese problema, que a veces nos hacemos dueños de algo que no es nuestro y cometemos el error de caer en plagio. ¿Ya? Caer en plagio en la industria de la investigación es complicado, es complejo. Bien, por allí, ¿qué más? Ya. Entiéndase que también ahí se explica cuando son citas de 1 a 3 autores, cuando son de citas de 4 autores en adelante, cómo se debe citar la primera vez, cómo se deben citar de ahí en adelante la segunda vez, ¿no? Cuando es de 1 a 3 autores, si mal no estoy, siempre van a ir los 3 autores o los 2 autores o el 1 autor. Siempre, cada que cite van a ir esos autores, todos los apellidos de esos autores allí incluidos en el párrafo, en la bibliografía, ¿no? Siempre. Es decir, que cité una vez y resulta que después de 2 páginas me hice referencia al mismo autor que había citado antes y eran 3 autores, vuelvo a colocar los 3 autores, no edito la cita, no la hago estática, mantengo la cita tal cual. Pero si es de 4 autores a más, la primera vez lo cito a todos, ya la segunda vez ya no lo cito a todos, edito la fuente y solamente dejo a un autor. ¿De acuerdo? A un autor y coloco ET al. Y coloco el año. Colocando la palabra ET aparte al, significa que hay más autores, ¿ya? Que hay más autores, ¿de acuerdo? Pero bien, eso también se lo explica allí donde está la página web de la norma APA. Ahí lo explica de manera clara. Bien, Tyron. Buena tarde, Tyron. Tyron. Buenas, profe. ¿Qué pasó, Tyron? Profe, es que no me siento bien. ¿Qué tiene, Tyron? ¿Qué tiene, Tyron? ¿Qué pasó? Me duele la garganta. Ah, No ya, puedo, Tyron.
Bueno, hemos estado hoy día explicando, o bueno, yo más bien enterándome de qué va a ser el proyecto en sí, qué es lo que van a tener que realizar, y ya nos estamos poniendo de acuerdo en cómo organizar el documento. Y creo que ya estamos finalizando la sesión clase para ya tener idea de lo que podamos avanzar. Entonces, yo en esta semana voy a esperar la información que Carlos me envía. Si sea por WhatsApp, Carlos, no hay problema. Y si los demás pueden alimentar esa información, buenísimo, todavía mejor, porque aquí todos tenemos que aportar ese marco teórico, ¿de acuerdo? Todos tenemos que aportar. Pero sí quiero primero sí quiero esos primeros inicios que Carlos me pueda dar para inclusive tener una idea macro de cómo escribir el tema y cómo escribir los objetivos. ¿Ya? Para empezar a trabajar. Bueno, aunque ustedes ya tienen que empezar a trabajar, pero yo me refiero a la teoría en sí, ¿no? La teoría es que a lo mejor todos tengan que aportar algo cuando tengamos que hacer las conclusiones, las recomendaciones, ¿no? Esa parte de ahí, ese aporte de ustedes hacia la información. Bien. ¿Dudas al respecto? En sí, toda la información que le voy a enviar hasta el momento yo no, o sea, en plan, solo es, o sea, lo estoy buscando en sí, no he añadido en sí información. O sea, no he añadido contenido que yo haya dicho, o sea, solo es información referenciada. Por eso, pero tiene entonces que haber la cita, tiene que estar referenciada la cita, ¿sí? Ya, ahí puedo añadir un poco de este caso para complementar, en este caso lo que dice el autor. Entonces yo digo, según tal persona se comenta que esto ocurre. Sí. Ok. Sí, para ir organizando la información y para tener ese hilo conductor entre un párrafo y otro, para hacer esos conectores, ¿no? Para hacer esa conexión entre un párrafo y otro. ¿Por qué estoy tomando en cuenta a Pepito de los Palotes y por qué tomo en cuenta a Carlito Matute? ¿No? ¿Por qué? Tengo que hilar los conocimientos allí, tengo que hacer que todo eso engrane. Bien, amores. Anthony, Cristian, Eddie, y Tati, y Tyron, ¿dudas? No, profe, ninguno. Ninguna, profe. No, profe, ninguna. Ya, Anthony, no sé si está aquí, si está Anthony. Bueno, Sí, profe, Anthony. le escucho, todo ok. Ok, Anthony, entonces, ¿sí escucharon la explicación de esto de la norma APA? ¿Sí, sí vieron? Esto es para todos, chicos, esto es para todos y más aún si ustedes piensan graduarse por artículo científico o por proyecto de investigación, esto de aquí les va a ayudar muchísimo para cuando tengan ustedes que armar su documento. ¿O ustedes piensan graduarse por examen complexivo? A ver, conversamos un poco. Creo que examen complexivo. Examen complexivo, profe. Ajá. 90% seguro de que voy a hacer eso. Examen complexivo. Exactamente, 97% seguro. Bueno, 98%. Examen complexivo. Bueno, yo me iría por la investigación. Es que la parte de investigación sí me interesaba, pero siento que va a ser gastos por lo que quiero hacer de proyecto. Entonces, básicamente, prefiero hacer el examen complexivo. Quizás para maestría a un futuro, ahí sí. Pero a ver, usted puede, a ver, chicos, ustedes pueden elegir lo que es artículo científico. Ustedes pueden escoger la opción de artículo científico o de proyecto de investigación, son dos cosas aquí. Y si hablamos de proyecto de investigación, es lo que vamos a hacer ahora, hacer una propuesta. Ustedes no van a colocar un desarrollo, ¿sí? Es colocar una propuesta, es hacer una propuesta. Entonces, sí, tienen 6 meses para desarrollarla. ¿De acuerdo? Tienen 6 meses para desarrollar la propuesta. Ahora, que ustedes en 9º semestre o en 10º semestre, donde se matriculan para titulación, ustedes van a tener ahí el tiempo para trabajar con su tutor en eso, o sea, con el director de proyecto en eso. Y luego ustedes van a tener un tutor que los va a ayudar a guiar. ¿No? Es decir, que ustedes van a salir con un gran porcentaje de la información ya casi completa en el proceso de titulación. ¿De acuerdo? Y con el apoyo del tutor ustedes estarían saliendo. Pero bien, y si es artículo científico, más que bien, porque lo que ustedes tendrían que hacer es hacer un artículo científico que sea interesante, ¿no? No tienen que llegar a una propuesta o no tienen que llegar a un desarrollo. Ustedes van a investigar en un tema en sí, ¿de acuerdo? Pero el artículo científico no requiere que ustedes hagan un estudio, perdón, un manual de identidad, ustedes no requieren que hagan una marca, no requiere eso. Porque si quieres que haga una investigación en un tema que sea afín a su perfil profesional, a eso me refiero, ¿no? Por decir, el diseño gráfico y el impacto que genera en la industria tecnológica, ¿no? Por decir así.
Ese es un tema y lo empiezan a investigar. Nada tiene que ver allí con el desarrollo de algo o con la propuesta de algo. Simplemente ustedes hacen una investigación teórica científica. ¿Ya? Y la investigación la pueden orientar netamente cualitativa. Netamente cualitativa. Nadie les dice que tengan que levantar una encuesta o una entrevista. Netamente cualitativa es una revisión bibliográfica o sistemática de información. No sé, es mi forma de ver. Yo por examen complexivo de verdad que no me iría. En examen complexivo son algunas preguntas y es en 1 hora se define su carrera completa. ¿Ya? En cambio, ojo, que no les estoy, tampoco no quiero que tengan miedo, pero en cambio con artículos científicos o proyectos de investigación, ustedes tienen 6 meses para realizarlo. ¿Ya? Y difícilmente alguien no aprueba. Difícilmente alguien no aprueba. Porque si ustedes realizaron su proyecto, ustedes están convencidos de lo que hicieron. Y cuando a ustedes les toque defender su proyecto, porque les hacen una mínima pregunta, yo he sido parte también del tribunal, les hacen una mínima pregunta, por decir, ¿por qué conjugó esos colores? ¿O por qué ese título? ¿O por qué tal cosa? ¿O por qué el objetivo que es lo que esperaba alcanzar? Eso es lo que concluyó. Son cosas así que le van a preguntar, ¿no? O cómo ese tema influye verdaderamente en la sociedad, ¿no? ¿O qué experiencia se lleva de esto? O sea, esas son las preguntas que por lo general se orientan a ustedes, se dirigen a ustedes, ¿no? Y si todos ustedes hicieron el trabajo, pues no creo, no veo allí el hecho de que ustedes vayan a perder. A menos que ustedes no hayan hecho el trabajo, lógicamente que si no van a tener idea de cómo defender su trabajo. No sé, es mi manera de ver. Es mi manera de ver. Y aparte de eso, ¿qué? Salen con artículos, si salieran con artículos científicos, ya tienen la opción de que han publicado. ¿Sí? De que han publicado, porque cuando ustedes ingresan a maestrías, hay muchas maestrías que requieren que el estudiante ya haya publicado. Es como requisito que haya publicado. Entonces, no sé si ya con eso ustedes pueden tener una ayuda, porque no lo hacen. ¿Qué pasó, Carlos? Ahí ya se rió Carlos. No me reí, no que estaba pensando, digo, si comentó eso, los artículos científicos y por maestría, que yo a futuro se me gustaría hacer una maestría, ya me puso contra las cuerdas. A ver, yo de verdad les digo, chicos, no es que me crea la gran cosa. Yo estoy también en este proceso de investigación, estoy haciendo mi doctorado, estoy haciendo mi PhD. Y lógico que no es fácil investigar, nadie dice que esto sea regaladito, no, porque hay que leer bastante, hay que leer mucho, pero les recuerdo que uno entre más lea, más aprende. Esto no es un daño a ustedes, no es un daño a ustedes, más bien es un beneficio para ustedes, ¿no? Es un beneficio para ustedes. Entonces, si ustedes se pueden graduar y se pueden graduar por artículos científicos y ya dejan publicado su obra, qué bien, ya han publicado, ya son autores de una obra, ¿no? Que la pueden publicar en cualquier revista de cualquier universidad del país o del exterior. ¿Bien? La San Gregorio, la UTM, el ICSU, la PUCE, la SPAN, la ESPE, ¿no? La SPOL, tienen editoriales, tienen revistas, donde ustedes pueden acceder y poder mandar a publicar. Digo, es mi simple opinión. Es mi simple opinión. Pero bien, no se puede tampoco coaccionar a ustedes. Si ustedes decidieron ir por examen complexivo, les deseo la mayor de las suertes, aunque todavía tienen un semestre para definirse, ¿verdad? Decantarse. Están en séptimo, van a octavo, noveno, tienen 2 semestres más. Bien, chicos, amores bellos. Carlos y los demás, ya todos se me desaparecieron de pantalla. Es que se me puso lento el internet, licenciado. Ya. Ahorita prendo la cámara, sino que se me ha puesto lento y se me congeló la pantalla, por eso lo pasó. Bien, ahora sí. Entonces, hasta allí, ojalá que en este tiempo que nos queda corto, sí, podamos definir ya algunas cosas y puedan ustedes ver que es rico también investigar, que es lindo aprender de otras cosas, ¿no? No solamente enfocados a nuestro tema en específico, sino aprender también de otras cosas, de otros temas que afectan también que afectan directa o indirectamente a nuestro proceso de formación. ¿Hay dudas o preguntas en referencia a lo que hemos hablado el día de hoy? Yo a ver si la información se la voy pasando entre hoy día o mañana.
porque igual estos dibujos están investigando también de las interfaces, la parte gráfica, entonces también quiero recopilar mucha más información, porque ya tenía algo, pero siento que es muy poco, entonces de lo que voy a sacar, ahí voy a sacar la información referenciar lo que es el comercio de Puerto Viejo y algún artículo que sea del municipio que está, porque igual la información tienen que pasárnoslos a ellos, pero ahí también va a sacar referencia. Claro, Eso es que todo es ahí, referencia. claro, es que ahí tiene que justificarse. Bien, y con todos los demás también esperaré la información que vayan avanzando para ir verificándola, sobre todo aquellos que tengan que ser las interfaces, ¿no? Para verificar su funcionalidad. Bien. No hay dudas entonces. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos entonces la próxima semana, esperando ya tener un poco más avanzado en esto. Voy a hacerles la estructura de lo que sería el proyecto de investigación, lo que tendríamos que ir anexando o colocando allí. Como ustedes pudieron ver en mi trabajo, si me permito nuevamente compartir con ustedes. Un momentito. Déjenme compartir otro trabajo con ustedes, donde tengo. No, ahí nomás. No encuentro la estructura. Bien. Recordar que un artículo o un documento de investigación o un documento científico se ampara por tener el título, es decir, la portada, el título, el resumen, el abstract, la introducción. Dentro de la introducción van 3 cosas, que es la explicación breve de lo que va a ser el trabajo, luego seguido del marco teórico, la fundamentación teórica científica, y la introducción mismo está la justificación del por qué se va a hacer ese trabajo, dentro de la misma introducción. Luego de hacer la introducción van los objetivos, va la metodología, luego de los objetivos va la metodología, luego de la metodología van los resultados, luego viene la discusión, luego vienen las conclusiones, las recomendaciones y por último la bibliografía. Esa sería la estructura del documento a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces en eso tendríamos que ir nosotros colocando información allí. Bien, amores, entonces eso es todo por el día de hoy. Nos vemos entonces la próxima semana. Por favor, espero de ustedes la información, sea a mi correo corporativo jumurillo@sangregorio.edu.es o con mi nombre, yo Damián Murillo, pueden encontrar más fácil, o sea a través del WhatsApp. Entonces, bueno, nos vemos, chicos. Pasen bien y nos vemos la siguiente semana. Abrazos. Listo, profe. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Chao, amores, cuídense. A trabajar duro.